todos nosotros somos personas influenciables, tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso la palabra de Dios dice, queridos, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es muy importante con quién nos relacionamos. Porque cualquier conversación, cualquier dato, cualquier razón que podamos recibir puede influirnos para bien o para mal. Lo más importante es que siempre prime el conocimiento que de Dios tenemos en nosotros. Y que nunca dudemos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, hubo quienes dijeron que Jesús se equivocó porque se entregó mansamente en la cruz. Y había un coreano, Moon, que creó un nuevo evangelio donde todo era positivo y todo era ganancia. Por ejemplo, se hizo famosos por los casamientos multitudinarios. ¿Por qué tenía tanto éxito que la gente se casara en esos casamientos? ¿Por qué? Porque escogían así al azar tanto la mujer a un hombre como el hombre a la mujer, y se casaban y probaban por un tiempo. Si no resultaba, bueno, era cuestión de intentarlo otra vez. Por eso es que muchos se enganchaban con esto y multitudes se casaban a través de este evangelista. Un nuevo evangelio. Un evangelio donde el amor no era, simplemente lo más importante era hacer lo que a uno le gustaba y quería. Y así muchos traen nuevas medidas. Por ejemplo, cada vez que me encuentro con mis colegas en las conferencias, me preguntan, ¿y vos en qué sistema estás? ¿Estás con evangelismo explosivo? ¿Estás con las células? ¿Estás con esto? ¿Estás con lo otro? Y yo digo, con lo viejo, con lo que sirve. Lo que Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. Sobre las manos, pon las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Y autoridad nos dio contra el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Tan solo ese es mi evangelio, el que el Señor me delegó, nos ha delegado. Pero hay otros evangelios que son más populosos, más fáciles, más convocantes, más humanistas, como hablábamos en esta mañana. Por eso todos somos sensibles a las influencias. ¿Pero a quién escuchamos? Aquí la palabra de Dios nos dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios con el hombre siempre tuvo muy buenas intenciones. Tanto como hablábamos hoy, para ellos creó un paraíso, un lugar celestial, hermoso. Y Dios los creó
eterno. Y les dio instrucciones claras para vivir en armonía con Él. Le dijo, primero le dio órdenes de poner nombre a todas las cosas, los árboles y demás cosas, administrar el huerto. Y le dijo, de todo árbol del huerto, de todo pueden comer. Y allí no había mal. Todo era delicioso y perfecto. Pero les dijo del árbol que está en el centro, el árbol de la vida, de la ciencia, de ese no comáis. ¿Cuál fue el error del hombre? Dialogar con el diablo. Y siempre cuando alguien viene y nos comparte algo, siempre lo va a hacer con intenciones verdaderas. ¿El diablo acaso le mintió al hombre en el primer momento? No. Le dijo cosas semejantes que Dios los estaba limitando, porque sabía que si comían de ese árbol iban a conocer el bien y el mal, iban a ser sabios. Y eso tentó al hombre a desobedecer a la palabra de Dios, que les dijo, no coman. Además les dijo, no van a morir. No nos olvidemos que Dios creó al hombre para vivir eternamente. Dios lo creó una persona eterna. Pero el hombre comenzó a dialogar con quien sabía que no tenía que dialogar. Y escuchó voces razonables y tentadoras. Así con que Dios no quiere que nosotros seamos sabios. No quiere que conozcamos el bien y el mal, poniendo en duda lo que la palabra de Dios dice. Y Eva, seducida por esto, fue y comió. Y dijo, no morí. Fue contenta a contarle la noticia a Adán. Y pobre el hombre siempre es sensible y comió también. Qué cosa. Hasta allí no se habían dado cuenta de que estaban desnudos. Y dijeron, uy, tenemos que cubrirnos. Y el hombre es torpe por naturaleza. ¿Qué hicieron? Agarraron hojas de parra y se hicieron vestidos. Ustedes conocen la hoja de la parra, ¿no? ¿Vieron qué ásperas que son? Lo que se habrán paspado. Y allí estaban. Y ellos todos los días hablaban con Dios. Tenían la bendición que nosotros tenemos hoy día, mediante nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios comenzó a buscarlos, no es que Dios los buscaba, Dios quería tener comunión con ellos. Ellos se escondieron, porque estaban desnudos y mal vestidos. El diablo tenía razón. Ahora conocían lo que está malo. El diablo siempre tienta y después te acusa. El hombre conoció la culpa, el fracaso por desobedecer la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, así es. Por eso el hombre generalmente se esconde de Dios, porque le teme a Dios. No quiere saber nada con Dios, porque sabe que está mal.
no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La consecuencia de eso, de las cosas que no le dijo el diablo, era que iban a ser echados de ese lugar. Iban a perder todos esos beneficios que Dios le daba. Por ejemplo, hasta allí el trabajo había sido solamente un placer. Hoy todavía sigue siendo un placer poder trabajar. Pero ahora tenemos un problema, nos cansamos. El cansancio es la consecuencia natural del fragor del castigo. Porque eso el Señor dijo, con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan de cada día. Antes lo tenían todo, lo perdieron todo. Ahora lo tenían que labrar y cosechar y trabajar. Todo eso el diablo no se los dijo, pero los llenó de culpa, los llenó de fracaso. Conocieron la verdad, conocieron el bien y el mal. Hasta allí habían vivido en inocencia. Pero el hombre perdió los privilegios de Dios por causa de dudar de la autoridad de la palabra de Dios, como hablábamos en esta mañana. Siempre que nosotros ponemos en duda lo que Dios dice, estamos en medio de un escollo difícil de superar. Por lo tanto, así como somos influenciables para lo malo, también somos influenciables para lo bueno. Por ejemplo, otro ejemplo, David sabía de parte de Dios que él tenía que estar siempre al frente, guiando al ejército y cuidando de su pueblo. Él sabía que ¿qué era lo que tenía que hacer? Pero Joab, su general, le dijo, mira, es una escaramuza menor. Oh rey, ¿para qué se va a molestar usted? Quédese acá en el palacio, tranquilo. Vamos nosotros y eso lo arreglamos nosotros. Y David se quedó en el palacio. Y mente vacía, taller de Satanás. Allí se tentó mal en su tiempo libre, vacío. Pecó. Y no solamente esto, sino que se convirtió luego en un asesino de su amigo, y aquel que lo amaba. Y lo mandó a matar. Mandó que fuera, él mismo llevó la carta que el rey le había dado al general del ejército, para que lo ponga bien adelante para que lo maten. Mandó a matar a su amigo, aquel que daba su vida por él. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando nosotros nos desligamos de lo que sabemos que de Dios debemos hacer. Fue seductor. ¿Para qué te vas a molestar? Eso lo podemos hacer nosotros. Pero él sabía que él tenía que estar ahí. Por no estar ahí, se equivocó muchísimo. Qué importante que nosotros aprendamos y sepamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y una cosa solamente edifica el alma, es la palabra de Dios. Cuando nosotros la creemos, la ponemos en práctica y la gustamos. No hay mejor expresión y no hay mejor resultado de vida que el hacer la voluntad de Dios. Así como somos influenciados para hacer las cosas mal, también así somos influenciados para hacer las cosas bien. Jesús estaba con los discípulos, allí en Mateo 16, verso 16. Y estaba con ellos
Y anteriormente les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen Elías, otros Moisés, o alguno de los profetas. Luego les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro dijo, Señor, algo revolucionario. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bien has contestado, Pedro. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él fue sensible a la voz de Dios. Y tuvo la revelación que es sobrenatural. Cuestión que nadie podía ver, pero él la pudo ver. Por eso Jesús le dijo, bienaventurado, más que feliz eres, Pedro. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto te digo, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre la persona de Pedro, sino sobre que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, por lo que Pedro dijo. Algunos dicen que el patriarca de la iglesia cristiana es Pedro. No. Si quieren, busquen allí en Mateo 16. Y van a ver que esto va llevando a colación a otras cuestiones. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por haber descubierto que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Pero la autoridad era de Pedro, no, era del Espíritu Santo en él. Él fue sensible a la voz del Espíritu y él tuvo revelación sobrenatural. Así como hemos tenido nosotros cada día cuando hemos descubierto la misericordia y la gloria de Dios. Algunos dicen que hoy día se están sentando en el trono de Pedro. Queridos, no hay tal. Si algunos se aferran a lo que Jesús le dijo a Pedro, sacado de contexto para pretexto, puedo decir que esa iglesia es la iglesia de Satanás. No es correcto. Así como Pedro fue sensible a la voz de Dios, cuando Jesús dijo lo que iba a hacer, entregarse a los pecadores para salvarlos, Pedro dijo, Señor, no. Tomando la parte, dice que comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Aquí fue sensible a la voz del diablo, que trataba de impedir la obra de Dios. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Sacando estos textos fuera de contexto, puede decir que la iglesia de Pedro es la iglesia de Satanás. No. Por eso, aquí Pedro estaba siendo sensible a la voz misma del diablo. Así como fue sensible para lo bueno, también fue sensible para lo malo. Y eso lleva al fracaso. Cuidado. No erréis. Las malas conversaciones, las malas inspiraciones, corrompen las buenas costumbres. No nos equivoquemos. Hagamos las cosas como a Dios le agrada para que nosotros podamos ser bien bendecidos. Aquí tenemos una persona que fue sensible a la voz de Dios, pero también a la voz del diablo. Cuidado, no erréis. ¿Con quién hablamos?
Compartí esto anoche en Romero, y un hermano me dice: lo que usted dijo es verdad, porque yo cometí un error. Le dije a un compañero cosas que no eran verdad. Ahora el lunes cuando lo vea tengo que pedirle perdón. Porque un compañero le dijo: mira, decile así, llamarlo por teléfono y decirle esto. Para molestarlo nada más. Un mal chiste. Después que lo hizo su compañero lo mismo que el diablo. Y le dijo: eso que hiciste está mal. Fue el que lo incitó. Pero luego lo acusó. Y el diablo hace esta tarea. Primero te incita y después te acusa. Cuidado, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que seamos de inspiración buena para todos aquellos que están a nuestro alrededor, a todos aquellos que no tienen esperanza, para todos aquellos que no tienen salvación, para todos aquellos que no tienen posibilidades. Que podamos decirle que Dios les ama, que Dios puede transformarlos, que Dios puede bendecirlos, que Dios puede sanarlos. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que estamos viendo permanentemente entre nosotros? Por eso, queridos, un consejo sabio: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Siempre aquel que te viene a compartir algo, te lo va a venir a compartir con entusiasmo y de corazón, porque quiere compartirte lo que tiene. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado con quien hablamos. Que no nos muevan de los fundamentos que Dios ha establecido para que podamos alcanzar los futuros gloriosos que Dios ha preparado para nosotros.